Báscula, el peso de las ideas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a quienes nos escuchan por 1070 de AM. Muy buenas noches a quienes nos verán por C7 Noticias en el 25.1 y en el canal 7. Y muy buenos días a quienes nos escucharán mañana, nos verán a las 11 de la noche y quienes nos escucharán mañana a las 6 de la mañana por C7 Radio. Estamos en La Báscula, el peso de las ideas. Sin lugar a dudas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente del país. Nos acompaña el día de hoy, como todos los jueves, Pablo Redondo. Pablo, bienvenido, muchas gracias. Director Sergio. del Instituto de Investigación en Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara, que como todos los jueves, pues nos trae un tema de análisis muy interesante, que es con el que vamos a arrancar, al que le vamos a dedicar los primeros dos bloques, que es analizar a la juventud, ¿sí? Vamos a ver, nos trae un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en el cual se desglosa cuál es el estado de la juventud o el estado del desarrollo social, con un énfasis especial en la juventud, y con algunos datos específicos sobre México que son bastante interesantes. Y habíamos dejado trunco la semana pasada el tema de las campañas en Internet. Vamos a retomarlo, ya que hoy es el último día, algunos dirán gracias a Dios, otros dirán qué malo, pero hoy es el último día de las precampañas. En este momento los partidos están teniendo sus cierres de precampaña, y bueno, pues vamos a ver cómo se comportaron en Internet, este espacio que bueno, pues es de todos y no es de nadie, ¿no? Entonces, vamos a empezar, doctor, si te parece bien, con este estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. De manera general, ¿qué nos dice este estudio? Bueno, yo quisiera comenzar, Sergio, haciendo énfasis de que la juventud es un segmento muy importante de la población mundial, y en este sentido tenemos que ubicarnos en ese gran conglomerado de población que representan pues el futuro del mundo, el futuro de las sociedades, de cada una de nuestras sociedades. Y te podría decir que, bueno, en términos como muy generales, te podría decir que el grueso de la juventud del mundo se ubica en los países de Asia, naturalmente, ahí está China, ¿verdad? Estamos hablando de que poco más del 60% de los jóvenes del mundo, estamos hablando jóvenes de entre 15 y 20 y pico de años, ¿no? Uh-huh. Están ubicados en Asia. Luego, la siguiente región que más congrega jóvenes es África. Uh-huh. Y casi a la par que África está América Latina. América Latina congrega el 9.5% de la población juvenil del mundo. Cuando hablo de América Latina, hablo de América Latina y el Caribe, ¿no? Okay. Entonces, bueno, el estudio de del Río Bravo hasta la Patagonia, como dicen por ahí, ¿no? El estudio de la CEPAL, entonces, lo que trata es de observar cuál es la situación, en términos de algunas variables, cuál es la situación de la juventud. De la juventud que ellos la ponen el rango entre los 15 y los 29 años de edad, ¿no? Aproximadamente. Y toma como caso 18 países de América Latina y el Caribe, ¿no? 18 países como para ver qué es lo que está pasando en términos de condiciones de desarrollo. Porque hay que pensar seriamente que el futuro de esta juventud depende de las condiciones que se le estén otorgando en este momento. La manera en que puede realmente desarrollarse, desenvolverse, de eso va a depender el futuro no de ellos, el futuro de las sociedades, claro, en su conjunto, ¿no? Entonces, esa es como la relevancia, diría yo, la gran importancia de un informe como este, que es parte además de un informe general elaborado en el 2014, que es un informe sobre el panorama social de América Latina, ¿no? Me gustaría que quedara claro que estamos hablando de parte de un informe más agregado. Más agregado. Sí. Nos habla en general
Por ejemplo, yo encontré un dato que decía que en México se ha mostrado un gran avance en la proporción de jóvenes que finalizan algún ciclo educativo completo entre 1990 y 2012, pero esta evolución ha sido muy heterogénea. Primaria, el 98% de los jóvenes, secundaria, educación secundaria sumo, 49%, y terciaria sería el 10%. Para traerlo a nuestro nivel, ¿la educación primaria sería primaria y secundaria? No, la educación únicamente básica, primaria. La secundaria sería secundaria y prepa. Secundaria y prepa. Ok, y la tercería sería la universidad y posteriores. La educación superior, exactamente. Entonces se ve un avance importante en el caso mexicano en la educación primaria, pero no tanto en la educación secundaria y mucho menos en la universidad. Sí, de hecho ese avance es generalizado, más o menos general para todos los países. Es decir, sí nos estamos aproximando cada vez más a cumplir con el objetivo, con la meta de la cobertura universal, por lo menos al nivel básico, al nivel de la primaria. Claro, hay países que están muy alejados del promedio. El promedio es del 95% para América Latina. Es decir, el 95% de los jóvenes han cruzado y han cursado y han concluido la educación primaria, la básica. Pero hay países como Guatemala o como Nicaragua donde los porcentajes son mucho menores, ¿no? Están hablando, te dice, Guatemala anda por el 62% y Nicaragua por el 73%. ¿Y los mejores? ¿Los que están mejor? Bueno, los mejores están países como México, en efecto, sí, que andan por el promedio, pero los mejores son países como Chile o Argentina, ¿no? Entonces, bueno, a ese nivel estamos, digamos, en el promedio. En el nivel de la educación secundaria también pues, ha habido grandes avances. Se puede decir que ha habido grandes avances y cada vez la cobertura es mayor y mayor, ¿no? Entre el año 1990 al año 2012, es decir, un periodo de 12 años, 13 años, 22 prácticamente... 22 años. 22 años. Del 90 al 2012. Perdóname, Sí, 22 años. Prácticamente se duplicó la cobertura, la capacidad de atención y cobertura y la conclusión de los estudios secundarios para los estudiantes. Y bueno, la educación superior sigue siendo la gran rezagada, ¿no? Solamente el 10% de los jóvenes que están en edad de atender a la universidad pueden atender en promedio, no atender, perdóname, pueden concluir, porque una cosa es ingresar y otra cosa es concluir. O sea, aquello de inscribirse y no morirse ya no aplica. Bueno, a lo mejor le aplica a algunos, pero creo que eso se está acabando. Sí. Ahora que la prepa se hizo obligatoria en México, ¿crees que esto pueda ser un motor para que avance, por lo menos en el rubro de la secundaria? Yo creo que sí, está siendo un motor. Habría que sopesar si es suficiente. Eso es todo lo que habría que sopesar, porque yo creo que todavía hay una gran cantidad de chicos que no concluyen por múltiples razones que habría que ver, ¿no? Que habría que analizar, que tiene que ver con condiciones familiares, obviamente con situación económica. Es decir, muchos chicos dejan la escuela porque prefieren buscar la oportunidad de un trabajo. Buscar la oportunidad de un trabajo no quiere decir que lo encuentren. Ese es el otro punto. Exactamente. Pero entonces, bueno, muchos entran, pero se salen ante la imposibilidad de mantenerse ahí por otras razones, ¿no? Y yo creo que eso es algo delicado, porque la inversión en infraestructura, la inversión en personal, como veíamos la semana pasada, es considerable para que de pronto un chico no concluya sus estudios. Eso es lo más delicado, digamos, de este diagnóstico. Vamos a regresar hablando un poco de este eje educación-empleo, quiénes están dentro, quiénes están fuera, quiénes son no ninis y quiénes son completamente ninis. Regresamos en un minuto a La Báscula, el peso de las ideas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente el país. Gracias.
El peso de las ideas. Esta canción no va dedicada para nuestro amigo Jason, que se ha convertido en el ídolo de las redes en estos días. Pero bueno, regresamos a la báscula, el peso de las ideas, con este tema de la educación en América Latina. Doctor, Pablo, uno de los temas que encontramos es este asunto de los ninis. Parece que no es un tema solamente de México, es un tema que afecta a América Latina en su conjunto. Se estima que en 2012 en América Latina, de las personas de 15 a 29 años, el 22 no estudiaba ni tenía empleo remunerado, al menos el 70% de ese grupo eran mujeres. O sea, el 22 eran ninis y de ese 22% el 70% eran mujeres. Sí, creo que ya lo habíamos enfatizado en algún momento aquí, que, bueno, primero que la mujer sigue manteniendo una posición de rezago, de discriminación, de exclusión, como se le quiera llamar, frente a las oportunidades, digamos, escasas, de por sí escasas, que hay en nuestros mercados laborales y no se diga también en algunas áreas de los servicios educativos. Aquí lo interesante es pensar que uno de cada cinco jóvenes que tiene entre 15 y 29 años de edad en América Latina está fuera de la jugada, llamémosle así, ¿no? Está out. Aunque también dice la CEPAL, de pronto se les ha señalado demasiado, se les ha puesto como un sello muy fuerte. Uh-huh. Y en efecto, bueno, habría que indagar con detalle las razones de esa exclusión. Pero el hecho es que muchos de estos jóvenes tendrían que estar por lo pronto en las escuelas, en el sistema educativo. Sí. Y pasando el tiempo, digamos, tendrían que estar incorporados a los mercados laborales. El mismo informe establece que no es lo mismo un chico digamos, previo a los 20 años de edad, que un chico que se acerca a los 29. Uh-huh. Que la probabilidad de acceso a un mercado laboral es mayor cuando más edad se tiene, okay, que cuando menos edad se tiene. Okay. También el informe reconoce algo que es pues que uno lo puede observar, ¿no? A simple vista. A los jóvenes se les dan los trabajos menos formales, a los trabajos que tienen menos cobertura de cierta naturaleza, por ejemplo, seguro social, algunas prestaciones. Entonces, en ese sentido, están incorporados a mercados laborales más informales, claro, más endebles, o por lo menos no tan estructurados. No tan estructurados. Bueno, el caso es que de acuerdo con los datos agregados de América Latina, uh-huh, de acuerdo, dice el informe, 22% ni estudia ni trabaja. Uh-huh. 40% solamente trabaja. Solamente trabaja. De estos jóvenes, digamos, uh-huh, latinoamericanos. 25% solamente estudia. Uh-huh. Y 10% cumple con las dos funciones. Estudia y trabaja. Ahora sí que, bajo aquella pregunta, ¿tú estudias y trabajas? Sí. ¿O trabajas? Bueno, el que hace las dos cosas forma parte de esta minoría que es el 10%, ¿no? De 15 a 29 es alarmante que 4 de cada 10 solo trabajen, ya abandonaron la escuela. Así es. O la concluyeron, vamos a suponer. Concluyeron la secundaria. Hasta la universidad. Puede ser, no, ya pudiste haber terminado la universidad, ¿no? Claro. Pero el hecho es que los ninis, por llamarlo así, sí, tienden a concentrarse entre la población más joven. ¿Sí? Más joven. Entonces, bueno, no es lo mismo, insisto, un chico de 16, 17 años que uno de 28. Eso sigue siendo una ventaja comparado, uh-huh, a los mercados europeos y otros lugares donde vemos ninis de 60 años. O sea, generaciones de 2 o 3 generaciones de ninis en la misma casa. Gente que nunca pudo la oportunidad de trabajar o de estudiar. ¿Dices tú en Europa? En Francia. Bueno, en Francia, o sea, es alarmante, pero 2 o 3 generaciones de ninis. Pero déjame decirte que los europeos tienen unos sistemas de protección social que por eso no es que no necesitan trabajar. No necesitan. Sí, ahora traen unos serios problemas ahí. Muy serios problemas
pues ya lo estamos viendo en Grecia, ¿no? Sí. A final de cuentas se les está acabando la abundancia. Se Esa es la acabó verdad. y a ver qué le van a hacer. Otro tema, doctor, antes de que nos mate el tiempo, que me llamó la atención, la violencia. Sí. Dice parte del estudio, América Latina y el Caribe se han convertido en la zona con la mayor tasa de homicidios de jóvenes en el mundo. Sí. Luego dice, de acuerdo con la encuesta realizada a los jóvenes entre 16 y 29, sobre la percepción de violencia, en México el 33% consideró que hay violencia en las escuelas, 34% que hay violencia en la familia, 27% que hay violencia entre los vecinos y 26% entre las pandillas. Sí. En bloque, 3 de cada 10 jóvenes dicen, vivo en un entorno violento. Sí. ¿No? Otro dato, nomás para terminar, Uh-huh. de darte la palabra. Uh-huh. En 2003, casi el 90% de los jóvenes en México declararon vivir en un país cada vez más inseguro, mientras que se había reducido y esta cifra se redujo al 85% en 2011. Y en 2012, en México, la percepción del 33% de los jóvenes es que hay pandillas o maras en los barrios. Bueno, Un entorno fíjate, extremadamente violento para crecer siendo joven, ¿no? fíjate que, bueno, la violencia se ha asociado con la juventud, obviamente, y se ha asociado con la falta de oportunidades, de nuevo, ¿no? Esa es la realidad. Pero también aquí hay algunas mitologías y también hay algunas realidades mucho más complejas. Dice el informe, establece una frase que es muy interesante, dice: el aumento de la participación juvenil en pandillas u otras formas organizadas de violencia urbana es indudable, dice, pero es una consecuencia directa de la marginación, ofreciendo una alternativa de inclusión social. Claro. Es curioso, es la inclusión en la exclusión. Uh-huh. Es decir, tú te vuelves importante, tú te vuelves alguien activo y participativo en la medida en que formas parte de una pandilla. Te vuelves alguien. Te vuelves alguien. Te vuelves alguien. Ya no importante, no, claro, pero alguien. La construcción del yo, así que es en la etapa en la que se construye, es muy importante tener este grupo, y estos grupos se dan. Entonces, el fenómeno es mucho más complejo. Y en toda América Latina. Y en toda América Latina. Ahora, cabe hacer notar que, en efecto, el entorno de la violencia en América Latina es muy alto. No nada más, no tiene que ver con la juventud, es el entorno de la violencia. El informe nos señala que, digamos, que la tasa de mortalidad por cuestiones violentas es bastante mayor en promedio en América Latina que en el resto del mundo. De jóvenes. De jóvenes y de no jóvenes. Okay. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de un contexto de violencia. Ahora, ¿qué es lo que te dicen los jóvenes? En efecto, percibimos la violencia. ¿Dónde la percibimos más? No la perciben en sus propias pandillas. No. Tanto como la perciben en sus hogares, dentro del hogar la perciben muy alta. En las escuelas. En las escuelas perciben, el famoso bullying no es una broma. Es decir, estás hablando de una juventud, porque estos son datos de encuestas de opinión, claro, a donde van y les preguntan a los chavos, ¿y ustedes qué opinan? ¿Cómo la ven? ¿Dónde creen que hay violencia? Y los chavos te están diciendo, bueno, la violencia que yo veo, sobre todo la veo en la familia, ¿sí? Y la veo en las escuelas, sobre todo. Y sí, en menor medida, 70%. En menor medida en el barrio, entre los vecinos y con las pandillas, ¿no? Y entre las pandillas. Entonces, en ese sentido, los chavos se dan cuenta que están en un entorno violento, pero no son necesariamente los más violentos. Los jóvenes no son necesariamente los más violentos. Pero sí son una esponja que está recibiendo toda esta información de violencia que los lleva a, en una etapa adulta, comportarse de manera más violenta. Pues, en efecto, si de alguna manera te están orillando a situaciones de violencia, pues terminas respondiendo en situaciones de violencia. Todo, de nuevo, tiene que ver en alguna medida con las oportunidades de desarrollo. Si no tienes oportunidades de desarrollo, los chavos, pues, ¿por dónde se van?
son como el agua, Claro. ¿no? Encuentran su cauce Tienen que de encontrar su alguna cauce. manera, de una u otra manera. Doctor, una conclusión general sobre el estudio. Mira, la conclusión es que, de nuevo, hay aspectos positivos, los niveles de educación, de conclusión de estudios de los chavos han crecido, se percibe que a medida que pasa el tiempo, los chicos tienen más oportunidades de inserción laboral, no son las más satisfactorias, pero más. Pero también es cierto, se percibe que hay grandes riesgos por tratarse de un subcontinente, llamémoslo así, o una parte del continente donde la violencia impera rampantemente en todo. Sí, tenemos un continente lleno de feminicidios, Así de homicidios a reporteros y de homicidios a los jóvenes. O sea, hay un gran entorno de violencia del Río Bravo hasta la Patagonia. Entonces, es muy complicado que una sociedad se construya con esta percepción de miedo. por lo pronto, que los jóvenes tengan otra visión de la vida, ¿no? Vámonos a una pausa, regresamos a La Báscula, el peso de las ideas, con Pablo Arredondo, director del Instituto de Investigación en Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara. Gracias. La báscula, el peso de las ideas. Vamos a La Báscula, el peso de las ideas. Les dejo los teléfonos porque ya me regañaron. 3641-7414, 3640-2131, arroba 1070 AM, arroba 1070, arroba S. Ramírez Robles y arroba Pablo Arredondo R. Son nuestros mecanismos de contacto. Nos encantaría que se comuniquen con nosotros. Doctor, hoy, no sé si por fin, para mucha gente está contenta, las precampañas llegaron a su fin. Hoy hay cierres de campañas, dejaremos de ver spots de los candidatos o de los precandidatos hasta que vuelvan a ser candidatos. Sí. Va a haber aquí una lagunita. El Instituto de Investigación en Innovación y Gobernanza hizo una exploración, ¿no?, de cómo se comportaron los candidatos en Internet durante esta pre-campaña y trae números muy interesantes en torno a ellos que me gustaría compartirlas. Pero déjame hacerte una pregunta hoy. De este análisis, ¿tú dirías que hoy es indispensable para un candidato tener una parte de su campaña en Internet? Bueno, déjame empezar con una cosa, Sergio. La buena noticia es que ya se terminaron las precampañas. La mala es que ahí vienen las campañas. Entonces, claro, bueno, habrá que aguantar otra vez esta caudal de mensajes, algunos de veras, pues francamente cuestionables, por ponerles un adjetivo así. De una manera elegante. De una manera elegante. Pero déjame decirte que yo creo que indispensable no es todavía. Pero se trata de un fenómeno en crecimiento a nivel mundial, no es en México, es a nivel mundial. Revisaba un estudio elaborado por el Pew Research Center de los Estados Unidos, donde hablan de cómo las redes, y sobre todo las redes combinadas o utilizadas a través de teléfonos celulares, están siendo muy importantes durante los procesos, las coyunturas electorales. Ellos elaboraron un análisis que compara 2012 con la anterior, 2013, perdón, con la anterior campaña, 2014, perdón, con la anterior campaña de 2010, y dan cuenta de cómo ha crecido el número de internautas que vía teléfonos celulares están consultando teléfonos celulares, tablets, cualquier dispositivo móvil, ¿no? Están consultando, digamos, las opiniones, las visiones de los candidatos. Ellos observan, sobre todo, que el segmento que más ha crecido, curiosamente, es el segmento de la edad media, llamémosle así, no de la edad media de la historia, sino de la edad media de entre los 30 y los 45 años de edad. Sí.
ese segmento ha Por el poder crecido adquisitivo, ¿no? tremendamente. Pero las redes siguen siendo un fenómeno juvenil. Caso de México. En México, bueno, aproximadamente el último estudio de la Asociación Mexicana de Investigaciones sobre Internet, la MIPSI, establecía que 51 millones de mexicanos ya eran internautas. Y lo más interesante, ¿sí?, es que el 57% de esos 51 millones eran jóvenes diríamos hasta niños, de entre 6 y 24 años de edad. Claro. Entonces, tienes ahí un gran segmento de población que está incorporándose paulatinamente a las redes. Yo te decía la semana pasada, y lo sostengo, que todavía hay mucha mitología. No sabemos a ciencia cierta cuál es el impacto de las redes en el comportamiento político, porque mira, los viejos estudios de la comunicación política te dicen que nosotros nos exponemos a aquellos medios que van más de acuerdo con nosotros. Con nuestra ideología, Ajá. sí. Entonces, bueno, pues puede que pase lo mismo. ¿A qué red te vas a enganchar? ¿A qué candidato vas a observar? Bueno, pues con el que ya desde el principio de alguna forma estás tengo de empatía. acuerdo, ¿no? Tienes empatía. Entonces, bueno, habría que ver cuál es el impacto, pero de que está creciendo, está creciendo. Cada vez más son los internautas, digamos, que se anclan a las redes. Sí, digamos, si bien no son indispensables todavía, sí serán claves para ganar una elección cerrada. ¿Sí les darán esos puntos que pueden llegar a tener? Yo creo que todavía no. Todavía es Yo creo que todavía no. En este momento yo creo que tiene que ver más con presencia, con una presencia que se note, digamos, al margen de los tiempos que ya se establecen oficialmente, ¿no? Porque bueno, por fortuna, de alguna manera, y desgraciadamente debido a los excesos que se generaron en otro momento, ahora el acceso a la radio y la televisión está muy reglamentado, muy regulado. No cualquiera puede llegar y decir, yo te compro tu programa porque quiero aparecer ahí. Ya no se puede, ¿no? Ningún partido, ningún candidato. Ni lo te puede compro hacer. tantos spots. Ni te compro tantos spots, ni nada. Eso ya no es posible. Pero en las redes sociales todavía es posible. En la red en general, en Internet, todavía es posible. Es muy complicado que se vaya a regular. Claro. ¿Qué es lo que tratamos de hacer en el instituto? Fue preguntarnos algo muy elemental. ¿Quiénes de los precandidatos actuales tienen presencia en las redes? Okay. ¿Y en qué redes? ¿Y qué tanta presencia tienen, no? Y ahí vimos cosas sumamente interesantes. Por ejemplo, no todos los precandidatos tienen una página de Internet, una página web. Eso, ponerlo, ¿no? para empezar, hay un mito que se rompió. Hubo precandidatos que dijeron, yo ni le invierto una página de Internet. ¿No? Nada. De hecho, nosotros observamos a los precandidatos de la zona metropolitana, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, y añadimos a Puerto Vallarta. Entonces, entre los precandidatos, la minoría es la que tenía una página. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que no tengan presencia en otras partes de la red. Por ejemplo, presencia casi, digo, no todos, pero una gran mayoría ahí sí, pretende estar o está en Facebook. De una página de Facebook. Hay que tener la página de Facebook. No me importa la de Internet, pero sí me importa la de Face. Claro. En Twitter también hay bastante presencia, quizá un poco menor o casi a la par de Facebook, y ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué quisimos ver? Bueno, ¿están? ¿No están? ¿Desde cuándo están? Más o menos. ¿Qué tanta antigüedad tienen? Sí. ¿Están en YouTube o no están en YouTube? Por ejemplo, en YouTube son muy pocos los que están. Que tienen un los canal que tienen de YouTube. Su canal de YouTube propiamente. ¿Cuántos tweets tienen? ¿Cuántos seguidores confiesan tener? En fin. ¿Y cuáles son verdaderos de esos? ¿Y qué tan confiables son o no? Aunque eso es todavía una cuestión debatible y discutible. Claro. Pero porque sabemos que en las redes, ya lo habíamos dicho, pues todavía hay muchos manejos chuecos. Sí. Es decir, los trolls y todos los bots. Es decir, todos estos manejos truculentos que quieren hacer pensar que tú tienes una gran
presencia en la red Claro. cuando no la tienes, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo que tratamos de hacer, y te puedo dar los datos, obviamente, de lo que nosotros encontramos, es, pues, por lo menos de algunos de los candidatos más importantes. Nos tenemos ¿no? que ir ya casi a corte. No sé, bueno, vámonos a corte, si les parece bien, para poder concentrarnos ya directamente en los candidato por candidato de los datos que tenemos. Claro que Regresamos en un minuto a La Báscula, el peso de las ideas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente del país. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas, y estábamos por entrar, doctor, a los datos, a los hallazgos que encontramos, a los aprendizajes de este análisis, que me decías fue realizado, que llevaron la parte del trabajo, Óscar Cruz y Nayeli Ramírez, Sí, ¿verdad? claro, hay Estudiantes. dos, ella recién egresada de la licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad de Guadalajara, y él también en fase ya cercana a terminar sus estudios en la misma. Y el estudio va a continuar cuando inicien las campañas. Claro que sí, lo que quisimos fue hacer un primer acercamiento, Claro. llamémoslo así, ¿y están en la red o no? ¿Cuántos los siguen o no los siguen? Okay. Entonces, mira, por ejemplo, te pongo uno, vamos a hablar de los más connotados, porque Sí. hay, de pronto, yo no sé si tú sabías, pero aparte de Enrique Alfaro hay otro precandidato de Movimiento Ciudadano en Guadalajara. Yo no lo conozco, no tengo el gusto. No. Él, por cierto, tampoco tiene ninguna presencia en las redes. Ninguna, en ninguna red, En ni en ninguna red, Facebook, no ni en existe. tweets, ni en Ok. ni en YouTube, ni tiene. En cambio, bueno, Enrique Alfaro tiene una gran presencia. Él Ajá. tiene una gran presencia, es el precandidato que más seguidores tiene. Nosotros lo explicamos, evidentemente, porque él viene haciendo lo que en la politología ahora llaman la campaña permanente. Ujú. Es decir, la campaña nunca se acaba. Sí. Tú siempre estás en campaña. Entonces, bueno, él, independientemente si ganas o pierdes, estás en campaña. Claro. Y bueno, eso explica en buena medida. Hay una gran cantidad de likes, llamémosle así. Que para los que no tienen Facebook es el mecanismo mediante el cual otro usuario dice me gusta esta página. Exactamente. Bueno, a él le sigue evidentemente en presencia en Facebook, lejanamente, pero le sigue Ricardo Villanueva, el candidato del PRI, el precandidato del PRI, aunque precandidato único. Entonces eso también es muy curioso, pero bueno, el precandidato Ricardo Villanueva le sigue con arriba de 60,000 me gustas en Facebook. En relativamente poco tiempo. En relativamente poco tiempo, porque él, digamos que se desvela, él no venía de hacer una campaña permanente, aunque ya tuviera quizá las intenciones de estar ahí, ¿no? De enero a digamos el mes, en un mes. Y en tercer lugar estaría Alfonso Petersen en cuanto al número de me gusta. Me gusta también bastante lejos de los otros dos candidatos, ¿no? Con alrededor de 30,000 me gusta en su página de Face. Luego, Celia Fausto pues está pues muy marginada. Está alrededor de 3,000 me gusta. Pero sí tiene página pero de tiene Facebook. una página de Face y ahí está presente, frente a otros dos precandidatos del PRD que no aparecen en ninguna redes parte sociales. de las redes sociales, ¿no? Bueno, el precandidato... ¿Hay otros candidatos del PAN que sí aparezcan? Hay No. un candidato del PAN que no tiene más que cuenta en Twitter. Claro. ¿Tomás Coronado? No, es César Octavio Madrigal Díaz. César Madrigal. ¿Sí? Sí. César Madrigal. Él solamente tiene presencia en Twitter. En Twitter. No tiene en Face, no tiene en YouTube y no tiene un Página sitio oficial. una página oficial. Morena, el candidato o el precandidato de Morena, tampoco aparece por ningún lado. Digo, sabemos quién es, pero no aparece en ninguna de las redes sociales. Esto por hablar del municipio de Guadalajara, concretamente.
podríamos irnos, por ejemplo, a Zapopan, que es otro de los municipios llamativos de la zona metropolitana, ¿no? Y ahí tenemos a Salvador Rizo, del PRI, precandidato, que está presente en Face, está presente en Twitter y sí tiene una página de un sitio oficial, ¿no? Él es quien más me gustas ha acumulado, digamos, en Zapopan. Hay una situación ahí más pareja porque empezaron más o menos en el mismo momento. Más o menos. Le sigue Pablo Lemus. Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, que andaría en los 16,000 me gustas y que tiene presencia también tanto en Face como en Twitter como en su sitio oficial, ¿no? Y posteriormente hay dos precandidatos del PAN, que uno de los cuales no tiene sitio oficial, que es Omar Antonio Borboa Becerra, y aunque sí tiene presencia en Face y tiene presencia en Twitter. Y Guillermo Martínez Mora, que está en Twitter, en Face y tiene presencia, aunque sus me gustas son los menos, digamos, de todos los precandidatos de Zapopan, ¿no? Okay. Entonces, esto nos da una idea de por dónde andamos, ¿no? Tlajomulco, vámonos a Tlajomulco, donde está, por un lado, Gerardo Quirino Velázquez, y por otro lado, Alberto de la alianza Uribe PAN-PRD. PAN-PRD. Entonces, Gerardo Quirino está en Facebook, está en Twitter, pero no tiene un sitio oficial, no tiene una página oficial. Sin embargo, es por ligera mayoría acumula los me gustas en Facebook, frente a Alberto Uribe, que está un poquito, ligeramente abajo, pero él sí tiene presencia tanto en Face como en Twitter, como y tiene un sitio oficial. Además, bueno, habría que decir que es mucho más activo tuiteando, digámoslo así, Alberto Uribe, que Gerardo Quirino Velázquez, ¿no? Porque lo que nosotros sopesamos también no es cuántos te gustan o cuántos no, es decir, qué tan activo, qué tan activo es el candidato, el precandidato en este caso, en la red, ¿no? ¿Qué tantos mensajes está mandando o no está mandando? Si nos vamos al asunto de los seguidores en Twitter, ¿cómo están? Mira, déjame regresar a Guadalajara si quieres, y entonces nos vemos. Mira, en Twitter, Ricardo Villanueva acumula 8,000 seguidores, Petersen 5,000, y vámonos directamente con Alfaro, 66,000. Pero es obvio, de nuevo, Alfaro viene haciendo campaña desde hace 3 años, prácticamente, ¿no? Claro. Entonces es natural que tenga una buena cantidad y además él es el candidato que más presencia tiene en YouTube. Claro. En YouTube tiene una gran cantidad de videos, algunos son dramáticos. Casi de telenovela, por ponerlo así, ¿no? La Rosa de Guadalupe. Sí, claro, más o menos, ¿no? De cómo cuando yo era niño pobre y me volví lo que soy. En fin, bueno, pero es parte de nuevo del juego, de la política, de la mercadotecnia, en fin. Déjame tocar, ¿no? Para hacerte una pregunta sobre eso. ¿Tú crees que la gente crea o que sea más creíble la información sobre las campañas en Internet o en los medios tradicionales? Esa es una pregunta para una tesis doctoral, te la voy a responder dentro de unos 3 años si me das la oportunidad. Pero hoy por hoy te dice la gente, es que la gente de redes sociales dice, este es el verdadero quinto poder, los medios ya no son creíbles, solo la verdad se dice en las redes sociales. Bueno, hay de verdades a verdades, es decir, hay muchas falsedades en las redes sociales. En las redes sociales circula mucha basura, no hay que olvidarse de eso. ¿Y cuáles son las voces autorizadas de las redes sociales? Hay que ver. Yo creo que esto es motivo de un análisis más en detalle y una discusión más fuerte. Pero regreso al punto de partida. Lo más probable es que tú consultes el Face o el tweet de las personas que a ti te interesan. Por lo tanto, pues es tan creíble como tú quieras. No vas a irte a ver al candidato opositor o al que no te agrada en lo absoluto, no lo vas a consultar, ni lo vas a leer. ¿No? Entonces, en ese sentido, se está cumpliendo una vieja ley de la comunicación política, ¿sí? Es decir, el sujeto se expone a aquellos mensajes que refuerzan su posición.
su posición previa. Previa. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, a lo mejor estamos viendo eso en las redes, no estoy seguro, porque habría que irse con los usuarios de las redes Claro. y preguntarles a ellos. Sí, a diferencia y observar a ellos. a diferencia de Twitter, en Facebook sí hay la posibilidad de esta herramienta del me gusta o no me gusta. No, esto no existe. Sí. Lo único equivalente sería el favorito. O sea, que la gente favoriteara, pero no es un mecanismo que se utilice para aprobar o no un mensaje que se esté dando, ¿no? Por sentido común, yo te digo, yo a la gente que sigo en Twitter, pues es la gente que le quiero escuchar algo porque me interesa escucharlos. Uh-huh. Es mi experiencia muy personal y debo suponer que a lo mejor hay mucha gente que opera de la misma manera, ¿no? Uh-huh. No me voy a ir a escuchar a alguien que no me interesa escuchar. Entonces, se va reforzando la situación. Con todo y todo, Ajá. este es un espacio libre, Sí. no regulado, Sí. con muchas posibilidades en los mensajes, en la manera de plantear la comunicación, que la televisión a veces no te permite, que la radio, que es una maravilla, yo sigo pensando, tampoco te lo permite ahora porque está regulada de otra forma. Claro. Entonces, estamos viendo un fenómeno nuevo del que tendremos que seguir platicando, porque esto es muy importante. Si por el comportamiento que tuvieron los precandidatos en sus precampañas, podemos decir que la campaña que nos espera a partir del 9 de abril, sin duda alguna tendrá una cantidad bestial de spots de televisión regulados por el INE. Uh-huh. Bestial de spots de radio regulados por el INE. Una cantidad también muy importante de pendones espectaculares y cosas, digamos, BTLs, uh-huh. ¿no? Lo que se llama sí. Publicidad mano en mano, pero también, por si te querías escapar y si fueras capaz de cerrar los ojos en el camino a tu casa, no quisieras prender el radio y no quisieras prender la televisión y solo te quisieras informar por internet, también ahí van a estar los candidatos encima. Y van a estar muy presentes y van a estar cada vez más presentes porque consideran que es estratégico. Doctor, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sergio. Gracias. Esto es La Báscula, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente del país. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas.